Hola, soy Melanie Lima. Hoy vamos a hablar sobre la obra de Severo Martínez, La patria del criollo. Es un ensayo en forma de crónica, que no solo busca relatar sino interpretar las razones subyacentes de la vida y la sociedad colonial. Retratando la situación tanto de criollos como de indígenas, las diferencias entre estos, y lo que esto ha ocasionado en la sociedad guatemalteca aún al día de hoy. Empezamos con una sociedad colonizada, como consecuencia de la venida de los españoles algunos años atrás. Específicamente, en la situación que enfrentaba Guatemala, durante el año 1651, pues en ese momento acababa de ocurrir un grave terremoto. Se relata cómo existía dos clases de criollos, siendo estos, los nuevos y los antiguos o de abolengo. Además, habla de cómo se consideraba a los españoles una raza superior por provenir de uno de los países más desarrollados en ese entonces. Severo también nos introduce brevemente a la crónica y perspectiva del autor Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, siendo este un heredero de la corona intrigado por la forma en la que se desarrollaba la conquista, y los efectos de la misma sobre los pueblos de indios. Llegó a un punto de inflexión en la vida colonial de Guatemala, en el que criollos y españoles se vieron divididos por sus intereses. Por un lado, la corona española instauró leyes que garantizaran la continuidad de su riqueza, a través del pago de los impuestos de las colonias, como parte de un sistema feudal. Esto se generó en parte, gracias a la persistencia de un fraile llamado Bartolomé de las Casas, con la intención de defender los derechos de los pueblos de indios, del trato injusto que recibían, como parte del brutal sistema esclavista que les fue impuesto, desde el comienzo de la conquista. Esta, entre otras decisiones de la corona, incrementó el descontento en los criollos, pues se sintió para estos, como si les arrebataran el supuesto derecho de poseer esclavos y utilizarlos a su gusto. Además, es importante recordar que los criollos ya de por sí sentían cierto recelo hacia los españoles, por la discriminación implícita que existía en el trato de la corona hacia los colonizadores, debido a su previo estatus en la sociedad española, en la que se les consideraba la clase menos respetable. El gran problema del siglo XVI era la falta de disponibilidad de trabajo del indio para la totalidad de haciendas y labores que requerían los conquistadores. Esto fue lo que anteriormente dio lugar al repartimiento de indios. Luego, se crearon las nuevas leyes, en las que surge la figura del nuevo repartimiento, en donde se distingue el repartimiento de la encomienda, pero buscando que estas leyes fueran conciliatorias, y que redujeran la tensión entre criollos y españoles. La encomienda era una concesión, que el rey libraba a favor de un español conquistador, para que percibiera los tributos de un conglomerado indígena, que haya sido tasado por la audiencia, tributos que serían recaudados por los corregidores. Este era un sistema que obligaba a los nativos a trabajar en las haciendas por temporadas, con la obligación de volver de forma regular para cosechar las tierras para su subsistencia así como para los tributos a la corona. De forma general, los 5 principios de la nueva política agraria eran: el señorío, la tierra convaleciente, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales, la preservación de tierras comunales de los indios, y el bloqueo agrario de los mestizos, que en realidad, operaba al margen de la ley pues los españoles no lo tomaban en cuenta aunque los criollos sí. Para aquellos que aún no sea evidente, la posición del indio en la sociedad colonial era la más baja y la menos reconocida, a pesar de su vital importancia en el funcionamiento de su economía y subsistencia. Desde entonces el trabajo del indio ha sido la base sobre la cual se han erigido las sociedades, como la guatemalteca, que son producto de la colonización española. La opresión y miseria a la que fueron reducidos los indios durante siglos son las que han creado el menosprecio hacia este grupo social, que aún persiste en la actualidad. Además de los indios existían otras dos clases predominantes, criollos y españoles. Pero la dinámica social en las colonias se había vuelto mucho más compleja después de 300 años desde la conquista. Existía al menos un tercio de la población que no era parte de ninguna de las 3 capas principales,
sino estaba varada en una especie de limbo al que llamaremos capas medias. Cuando nos referimos a la ciudad existían tres clases más, comenzando con la capa media alta urbana, quienes poseían personas con intelecto, los universitarios que anhelaban la independencia, aunque fue la que más tardaría en formarse. Después de esta continuaba la capa media artesanal, siendo la única que recibía apoyo económico ya que se dedicaban al comercio con trabajos como la sastrería, herrería y demás. Llegando a la última de las capas de la ciudad, estaba la capa media baja urbana también llamada plebe. Se describen como trabajadores eventuales y agresivos. Para deshacerse de ellos los enviaron a vivir a las afueras de la ciudad en villas. Por su parte, también existían otras dos clases que pertenecían al campo. Una era la capa media rural, quienes eran los propietarios de tierras o mestizos acomodados. Por supuesto también la capa media baja rural, quienes no poseían tierras y solo contaban con su fuerza de trabajo para sustentarse, después de las leyes nuevas que ayudaban a pueblos de indios, dándose después la esclavitud hacia los negros, siendo estos los que llegaron a sustituirlos. Con el ingreso de los nuevos esclavos que fueron los negros, surgen los pueblos de indios, en los que prácticamente, los indios comenzaron a trabajar a cambio de cierta remuneración, pero en la mayoría de casos, con los antiguos vejámenes a los que siempre habían sido sometidos. Los pueblos de indios suponían un avance en los derechos de los mismos, pero esta es una situación que muchas veces no iba más allá de las disposiciones en papel. Aún somos un reflejo vivo de la realidad social que se generó durante la época colonial. La desigualdad y la discriminación siguen presentes y como sociedad deberíamos comprometernos a erradicarla.